Muy buenas noches. A continuación, se procede a hacer la presentación formal del trabajo titulado Análisis crítico del derecho romano y su influencia en los sistemas jurídicos contemporáneos en el marco de la asignatura Derecho Romano II de la carrera de Derecho de la Universidad José María Vargas. Quien les habla, Reinaldo Adolfo Núñez, procede a continuación a efectuar la misma en el marco de la siguiente agenda de trabajo. Objetivo de la investigación, marco metodológico, contextualización del objeto de estudio y la conclusión. A los fines del estudio, se tuvo como objetivo principal analizar de manera crítica el derecho romano y su influencia en los sistemas jurídicos contemporáneos. A tales efectos, se asumió el método jurídico dogmático con un diseño bibliográfico documental apoyado en el análisis documental a través de una búsqueda sistemática, el procesamiento y valoración de fuentes secundarias como libros, investigaciones, artículos científicos, entre otros. Seguidamente, procedemos a hacer la contextualización del objeto de estudio, que involucra la evolución del derecho romano II. Si bien es cierto que se inicia en la época arcaica, en el año 753 a.C. al 250 a.C., Roma en ese entonces estaba naciendo como ciudad y no existía un ordenamiento jurídico en particular. Es por ello que todas las actividades que se realizaban en este contexto eran en base a la costumbre, es decir, el mores maiorum. Asimismo, en este periodo la religión tuvo una importante influencia en la sociedad romana. El Nexus, al igual que la ley de las 12 tablas, que es del año 450 al 499 a.C., es la que empieza a regular la vida en sociedad de Roma, estableciendo una serie de disposiciones que va desde lo económico, lo social, lo jurídico, entre otros aspectos. Seguidamente, nos ubicamos en la época clásica, que se ubica en el año 250 a.C. al 284 después de Cristo. Si bien es cierto, la ley de las 12 tablas del periodo anterior, no es menos cierto que en este periodo es donde se le hace el mayor énfasis y es a partir de este momento que se regula la vida en sociedad. Es importante señalar que en este periodo se asumen cargos dentro de la administración pública como el de magistrado que son de suma importancia para la administración pública. También la figura del jurisconsulto, que era determinante para la toma de las decisiones por su impacto en la vida jurídica de Roma. Y a su vez se asumen a partir de ese momento una serie de contratos para regular las actividades económicas del pueblo romano. En la época posclásica, que se ubica en el año 284 después de Cristo al 525 después de Cristo, es el periodo que se denomina de decadencia del Imperio Romano, derivado de las profundas y continuas contiendas por tomar territorio para crecer como Estado. Al igual, en este periodo, el emperador Teodosio II
impulsa y hace efectivo el código que llevaría su nombre, el Código Teodosiano. Finalmente, en la época justinianea, que va desde el año 527 después de Cristo al año 565 después de Cristo, es donde se configura el Corpus Iuris Civilis, que se va a encargar de ordenar, agrupar y sistematizar 4 elementos fundamentales como era el digesto, las instituciones, el código y las novelas, para de esta manera crear un robusto sistema jurídico en el contexto de la Roma justinianea. Seguidamente, y en el marco de las pautas señaladas por el docente, seguimos con las relaciones familiares con el derecho romano II y comenzaremos a desarrollar la estructura familiar romana. En este orden de ideas, la familia giraba en torno al pater familia, que era la figura más importante de ese entonces, pues todas las personas que se encontraban bajo la sujeción le tenían la obligación de cumplir todos sus requerimientos, todos sus pedimentos, en función a que este era el que asumía la posición de dominio dentro de la organización romana. Surgen la figura de la agnación y la cognación, que la agnación se refiere a la dependencia propiamente del pater familia, y la cognación, que es el vínculo que se establece a través del lazo sanguíneo. Seguidamente hablaremos sobre el matrimonio, que si bien es un fundamento social, no es menos cierto que él mismo obedece a darle continuidad a la familia, en virtud del hecho social que implicaba que su familia tenía que, la familia del pater familia, tenían que sujetarse a las instrucciones de este. Los tipos de matrimonio se definían en aquel entonces como el cum manu y el sin manu. La preposición manu implica poder, es decir, si en el caso cum manu era que estaba sujeto a el poder del esposo, dependiendo a su vez de la supervisión del pater familia. Y si era sin manu, seguía su relación con el esposo, mas sin embargo dependía del pater familia. Para los efectos patrimoniales, tanto el pater familia como el esposo eran los encargados de proporcionarle la dote para su manutención, e igualmente, si en algún momento se separaban, les servía de un sustento económico para su desarrollo dentro de su contexto particular. Asimismo, tenemos los hijos y sucesión. Los hijos impotestares son los que se encuentran bajo la potestad directa del pater familia, mientras que el emancipación era el hijo que una vez no se encontraba bajo la patria potestad del pater familia. E igualmente hablamos de la sucesión ab intestado, que no era necesario sin testamento. En cuanto al impacto en el derecho romano, podemos entenderlo que las obligaciones in contrato se fundamentaban en la capacidad para obligar o contratar, dependía directamente si era sui iuris o si era alieni iuris. Dentro de los derechos reales,
Es decir, la propiedad y la adquisición de bienes estaban fuertemente vinculados o relacionados con la figura del pater familia. Ahora bien, desarrollando la agenda previamente acordada para el desarrollo del proyecto final de investigación, tenemos el negocio jurídico en Roma, el cual constaba de elementos claves y esenciales para que el mismo fuera considerado válido. El primero era la voluntad, el objeto y la causa. La voluntad debe manifestarse de manera expresa la voluntad de las partes para realizar el negocio como tal. Igualmente, el objeto se definía si era un bien o si era un servicio, y la causa, que era directamente relacionada con el fin o el propósito de la actividad económica. En cuanto a su clasificación, la tenemos por el número de partes, es decir, si era unilateral, si era bilateral o plurilateral, y por los efectos, si en este caso, si era intervivos o mortis causa, en el entendido que el intervivo genera algún tipo de efecto en la vida de las partes, y que el mortis causa era derivado de la muerte de una persona y que normalmente se dejaba expreso en un testamento. En cuanto a los vicios de voluntad, tenemos el error, el dolo y la intimidación. El error era motivo, razón, causa para dejar sin efecto una determinada relación en cuanto a la ejecución de un contrato, mientras que el error se atribuía a un desconocimiento. El dolo era entendido como un engaño, una falsedad, que se ofrecía, por ejemplo, una vaca, pero resultaba que la vaca estaba enferma o que la vaca estaba vieja y estaba próxima a morirse. Pues, y es decir, a pesar de que se estaba haciendo el negocio jurídico, el mismo estaba íntimamente vinculado al engaño por parte del oferente. Y la intimidación implicaba que el individuo se encontraba bajo coacción de alguna forma externa, es decir, bajo amenaza, bajo algún tipo de acción que sin querer causaba la obligación de darle respuesta al que le estaba indicando que le prestara el servicio o le prestara o le diera la facilidad para la adquisición de un bien. Y dentro de los ejemplos de negocios jurídicos tenemos los contratos, los actos unilaterales, el matrimonio y las sucesiones. Dentro de los actos unilaterales que normalmente podemos relacionarlos con la vida diaria, es el testamento, que lo hace la persona que antes de fallecer establece quiénes van a ser los beneficiarios de la herencia que en este caso el del cuju tuviese. Finalmente, podemos decir que las instituciones jurídicas nacidas al seno del derecho romano II han trascendido a un contexto histórico para influir de manera determinante en el desarrollo a posterior del derecho de obligaciones en las diversas tradiciones jurídicas occidentales. Ya para finalizar, concluyo agradeciendo su tiempo, su dedicación y su abnegación en el desarrollo de esta asignatura, que de verdad
ha sido exigente. De antemano, muchas gracias y enteramente agradecido por la disposición a impartir ese vasto conocimiento en procura de que salgamos como profesionales con ética y profesionalismo para llevar a cabo esta carrera, la cual estamos iniciando recientemente. Muchas gracias y feliz noche.